comenzamos con la última ponencia del día de hoy, titulada Un dios artista, ¿qué pasó con el proyecto de Antístenes, Diógenes y Nietzsche? Martín Vigili, licenciado en Artes, orientación música de la UBA. Compositor, guitarrista e investigador en artes. Fue becado por la Universidad de París y la Universidad de Finlandia por sus estudios de semiótica musical. También por el gobierno colombiano en el 2008 para participar del Comité Interdisciplinario de Arte en la Universidad Distrital. Dictó seminarios en el Centro Nacional de las Artes de México, Distrito Federal, y en la Academia Superior de Artes en Bogotá. Asimismo fue docente y codirector del Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporánea, en Buenos Aires. Sus trabajos artísticos y de investigación fueron presentados en Francia, Finlandia, México, Colombia, Venezuela y Argentina. Ha participado en numerosos proyectos individuales y colectivos, en música, videoarte y arte experimental. Sus presentaciones y publicaciones se interesan por el tema de la forma y el sentido en el arte. Lo dejo con Martín. Buenas noches, ya buenas tardes. Bueno, Fernando, no me puedo dejar de sumar a las voces de agradecimiento por este esfuerzo increíble, esta posibilidad de escuchar todas estas exposiciones tan escondidas en el panorama del pensamiento, este encuentro y las repercusiones que seguramente van a dejar en el futuro, así que muy agradecido. Bueno, antes de comenzar a delinear el perfil de mi trabajo, quisiera hacer una mención personal a mi formación y a partir de mi formación, que es sobre la base en la cual empezaron un retorno que voy a decir. Bueno, sobre la cual comencé a pensar cosas puntuales sobre el arte y sobre todo perfilando mi condición de ateo. En principio, si bien vengo de una familia que no me bautizaron y la verdad que no era un tema la religión en casa, por suerte, por suerte. La verdad que a medida que me fui interesando por la música, como guitarrista, después como compositor, después como una persona que empezó a pensar a partir de los problemas en que el arte me enfrentaba, lentamente podría decir que me fui quedando solo, en un buen sentido, y sentí una convicción muy franca, que no había necesidad de ningún tipo de dogma en general, más allá de Dios, que es un dogma perverso, pero ningún dogma en general. El arte tenía ya sus problemas y sus misterios tan vastos que me puso y me enfrentó a pensar y a concebir el ateísmo como una ética construida a partir de estas investigaciones puntualmente aplicadas al descubrir cosas en el arte o a practicarlo, etc. En este sentido, en lo particular y también un poco revisando las ponencias hasta la fecha y entendiendo también un poco a Nietzsche, una persona que en el siglo XIX, digamos, se dio cuenta también de que Dios no existía y con qué vehemencia expresó esa inexistencia, no creo que haya necesidad de una explicación de un universo ateo para poder ser ateo. Me parece que es más, intuyo, sería más insisto, ¿no? En mi caso, más una certeza y una convicción propia y que no dependa de la posible demostrabilidad o no demostrabilidad de alguna microfracción de segundo que pueda cambiar todo, intempestivamente. De hecho, Nietzsche, insisto, fue un ateo militante en un momento en que la física todavía seguía pensando el espacio newtoniano y no tenía dimensión de que el espacio era curvo y todas las novedosas incursiones de Einstein en el tema. Desde ese lugar, desde concebir el ateísmo a partir de una práctica de sí, me encuentro en posibilidad de poder decir algunas cosas que me molestan bastante de este mundo y que muchas de las cosas fueron más o menos dichas en exposiciones anteriores también, y sobre la cual espero, digamos, inspirada, digamos, esta charla,
es que esta idea de correr a Dios, un poco del pensamiento, de los problemas que existen, aparecen otro montón de situaciones propias de un pensamiento ateo o de un mundo sin este dogma tan escabroso. Y que de este panorama, uno de los fenómenos interesantes que aparecen, precisamente, podemos decir, en el siglo XIX también, cuando Nietzsche mata a Dios y reivindica el arte, esa es la doble maniobra que él hace, o sea, reivindica el pensamiento artístico o la estética, comienza a aparecer el arte como una forma también para producir pensamiento y que no necesariamente está vinculado al pensamiento científico. Y que esta forma de pensamiento que impone el pensamiento del arte tiene posibilidades todavía no investigadas, en cierta medida. Voy a llegar al final de este asunto, vaya redundancia, al final de mi trabajo, en cuanto, bueno, voy a disponer un poco de los alcances de esta idea del pensamiento artístico. En principio, en lo que tiene que ver con la conferencia, parto de dos libros, dos revistas que me llamaron mucho la atención cuando mi mamá, que es historiadora, revisó su biblioteca acá tanto y descubro que en el año 95 un historiador francés que se llama Dallamot, Jean Dallamot, muy importante, seguramente lo conocerán, escribe un libro que se llama, él escribe, ¿no? Él redacta un libro que es El hecho religioso, es el compilador, en donde, es un libro bastante grande, donde se reúnen unas 25 trabajos de historiadores y sociólogos muy importantes que comienzan a tomar, a practicar, a estudiar el tema este de la religión, porque comienzan a ver que hay un resurgimiento del tema en el panorama estadounidense y europeo, de la mano de la, digamos, después de que se cae el muro de Berlín, comienzan a haber una serie de cuestiones con que comienzan a haber integracionismos religiosos muy fuertes, muy agresivos, comienzan a haber unos sincretismos religiosos y esoterismos expandidos y a la conquista de fieles de una manera desesperada. Y frente a esta situación, lo que atinadamente hace este historiador francés es llamar a una suerte de científicos, historiadores, etc. Y tratar de explicar cómo es la lógica de cada una de estas religiones, para que haya un conocimiento dentro histórico y científico de cuáles son verdaderamente las estructuras de esos mitos. Bueno, eso por un lado, ese libro me llamó la atención por un lado, les repito, un libro del año 95, y por otro lado que en el año 2000, curioso año, la revista Confines, es una revista muy importante de pensamiento que edita la Universidad de Buenos Aires, uno de sus dos números anuales, del año 2000, está casi dedicado exclusivamente al resurgimiento del tema religioso. Y lo interesante en la revista Confines es que muchos de los artículos comienzan a ver secretos estados de connivencia entre intelectuales franceses muy importantes con las derechas que se presentaban como librepensadoras, pero que finalmente estaban, de alguna manera, estos intelectuales defendiendo políticas xenófobas, etc. Frente a esta situación, entonces la revista Confines vuelve a tocar el tema. Si estas dos situaciones, estas dos revistas, que es interesante, son revistas, no son libros, digamos, como que buscan también varias ideas, varios puntos de vista, la rescataba primero porque me rodean cierta posición histórica de retorno del tema religioso, que es justo siglo XX, siglo XXI, ¿no? En un momento en que bastante crucial para los seres humanos del planeta por sabidas situaciones bélicas y financieras por venir, ¿no? Catastróficas también. Y esta situación me hizo pensar que realmente hay una situación de un desafío muy grande que hay en el tema de esta situación, decía, ¿no? El desafío rotundo que es articular los medios necesarios para sobrevivir.
pensaba que es hora que nos demos cuenta que el proyecto prometeico, judío-cristiano y capitalista no sirve y que es insuficiente si tomamos en cuenta la complejidad del ser humano. Ya varios importantes pensadores del siglo XX dejaron sus vidas en la biblioteca, es un Benjamin ahí, ¿no? Después, la frase de Baltimore, somos todos africanos en espera, para mí tiene sentido ahora, en un contexto en el que los intereses ocultos que se escondían, ¿no?, detrás de la caída del muro de Berlín comienzan a visorarse ahora. También ahora, en el que los verdaderos datos sobre los daños ecológicos causados en los últimos 50 años son escondidos y falseados según los intereses de los socios de siempre. Ahora, en la era en la que las cámaras que transmiten online la guerra del día son las mismas que pasan también online la vergonzosa y manipuladora muerte del Papa Católico. Ahora, en un presente saturado de información aunque reflexivo, ahora, y en resumidas cuentas, esta es una cita de Castoriadis, muy linda, ¿no? Si la única razón por la cual no nos matamos entre nosotros cuando no nos conviene es el miedo a la sanción penal, no deberíamos sospechar profundamente de las estructuras que nos llevaron a ser quienes somos. No deberíamos pensarlo todo nuevamente, volver a sentir sin miedo. No deberíamos desconfiar de todo, pues acá estamos en medio de esta locura. Como contrapartida a estas preguntas, las religiones visten nuevamente, buscando en este vacío la fuerza necesaria para reificar sus mitos o para traernos nuevos cielos 5 estrellas. Bueno, esto es un poco lo que planteaba la postura del amor, ¿no? Como en este estado de nihilismo total y de crisis por venir, es un lindo nicho de cultivo como para que se atrincheren religiones reaccionarias, ¿no? Volviendo a los dos trabajos que mencioné al principio, la segunda razón por la cual los rescatos es que intentan discutir el problema de la religión en el contexto liberal actual. Dado que sus objetivos, a esta altura del juego, se confunden y se superponen. Es cierto que los ateos no creemos en Dios, pero lo padecemos. Incluso, a millas ante su muerte, se los reivindica actualizándolo en otras formas de autoridad. Sí, al respecto de lo que decía al principio, Nietzsche mata en su segunda página a Dios, y la escuela de Frankfurt le hizo a la razón iluminista, ¿no?, con todos sus crímenes que también hay que rescatar. Entonces, digámoslo claramente, en esta relación de que Dios es otra forma de autoridad actualizada, Dios es la ley también. Dios es la mirada inquisidora detrás del gay o la ley señalando a los travestis y los transexuales. Dios es el cuerdo, Dios es el sano y el normal, Dios es blanco, Dios es rubia, pesa 50 kilos y tiene los senos operados. Dios es el que pregona el crimen de la esquina, Dios es la voz en el teléfono, Dios es la voz en el teléfono cuando queremos reclamar los abusos de Telefónica, de DEA, de Fivertel y así. En suma, los creyentes seguirán siendo la carne de cañón de los hombres del poder. Ya lo sabemos. Pongo en este trabajo mi tiempo y mi empeño para que los no creyentes podamos estar atentos y reflexivos a los escondrijos del poder y del control del otro. Esta idea del control del otro es el tema que a mí me ocupa y en relación al tema del arte, pero bueno, se va a cerrar al final. Bueno, la estructura del poder se llama este apartado, que es el apartado del medio de mi trabajo. En Occidente sigue existiendo una historia dominante. Los medios de comunicación, las decisiones de estados, las prepotencias corporativas, las instituciones religiosas, el campo intelectual, el tecnocientífico y la enmarañada confusión del todo con el todo mantienen aún activa esta historia. No digo que no haya otras. Digo que aún la humanidad hegemónica ha decidido que no circulen otras sobre el cuerpo de la Tierra. La historia de la que hablo, la de este lado del mundo, bueno, ahora es, ¿no?, es la historia del control, la del control del otro, sobre todo.
Y filósofos y sociólogos e historiadores muy inteligentes y muy rigurosos, y sobre todo con buenas intenciones, ordenaron y consideraron las causas de esta historia bajo los objetivos establecidos por la tradición judeocristiana. Digo tradición porque es mucho más que una religión, ya que no solo establece credos, sino toda una forma de sociabilización, con o sin Dios. El fundamento de esta tradición se basa en la estructura del poder, es decir, un ordenamiento que sirve para orientar sus partes hacia un punto de preferencia. Papas, reyes, corporaciones, academias, manicomios, Dios. Todos se apoyan en una estructura que le da validez a sus preceptos. La estructura del poder necesita autorregular su legitimidad y para ello necesita crear cosas que sean verdaderas. Este es un tema crucial que, bueno, usted sabe que al principio, digamos, mediante distintas formas de sugestión bastante agresivas, las verdades se fueron imponiendo y, bueno, incluso algunas se fueron sustituyendo por otras más sutiles. Sí señalar que es importante que esta idea de verdad, es decir, que hay cosas hay algo que es verdadero, es decir, que no cambia según la posición del tiempo, del espacio, de la mirada, digamos, una objetividad supina, bueno, Dios, es una idea que recién en la década del 60, dentro del pensamiento, se deconstruye. Filosóficamente hablando, recién el giro lingüístico, a partir de algunos aportes venidos de Heidegger, después continuado por Derrida, bueno, en fin, una serie de escaladas y de meticulosidad filosófica, recién en la década del 60 comienza a desvanecerse para las ciencias humanas la idea de verdad. De hecho, es interesante plantear que justamente a partir de la década del 60 comienzan a presentarse una serie de disciplinas bastante interesantes, porque, bueno, por ejemplo, la zoomusicología, zoosemiótica, la geopoética, ¿no? Geografía y poesía, ¿no? Para tratar, también la geomusicología, en fin, hay una serie de disciplinas, la semiótica de las pasiones, la antropología de las pasiones, que una serie de disciplinas que comienzan a introducir la ausencia absoluta de una verdad como un marco para poder establecer ideas. Y este es un descubrimiento, insisto, recién a partir de la década del 60. Así que ya que exista en cualquier situación la idea de que hay verdad, inmediatamente nos lleva al terreno de la metafísica, que esa es, digamos, insisto, ¿no? Que esa es otra de las muertes que quiso procurar Nietzsche cuando mata a Dios. Por eso estaba tan enojado con Platón y con Sócrates y con toda esta gente, ¿no? En efecto, bajo el principio de verdad y de autoridad, la tradición... después acá noté una cosa que es una nota al pie, que la palabra oír viene de obaudire, que es obedecer, y fíjense que el oído es el único sentido que no podemos, digamos, es inerme al mundo, digamos, no podemos cerrarlo. Oír y obedecer, no podemos no obedecer. Hay algo dentro de esta idea de que la autoridad es una situación que no se puede evitar. Bueno, en efecto, bajo el principio de verdad y autoridad, la tradición judeo-cristiana territorializó, una palabra de Deleuze muy interesante, los fundamentos de la sociabilización de nuestros mundos, los económicos, la acumulación y la distribución de las riquezas, se regulan según los discursos y los intereses de la mencionada autoridad. Los políticos, que designan los relevos y los socios de la autoridad, todas decisiones tomadas a puertas cerradas, nadie votaría a tener el mundo que tenemos, eso es evidente. Los legales, los que legitiman el uso y el abuso de esa autoridad. Y todo este estado de cosas siempre motivados y vigilados por la moral de la autoridad, atenta a mantener saludable la estructura del poder. Por eso el judeocristianismo es más que una religión, pero no siempre fue así. Veamos. Culturas bárbaras en la antigüedad, así como el mundo heleno y la idiosincrasia presocrática, digo presocrática no necesariamente, digamos, significa que esté antes de Sócrates, sino que no concebían esta idea de la virtud.
que en algún punto cuando Sócrates toma la cicuta, tiene alguna relación muy clara con Jesús muriendo por todas las personas que murió. En la medida que empieza a verse una categoría sobre la virtud, bueno, en fin, y que en ese sentido hay muchos filósofos en la antigüedad clásica que directamente no participaban de esas ideas y que eso articulaba toda otra forma de pensamiento y de vida, pero bueno, que por eso digo que pueden haber filósofos presocráticos que estén viviendo en el momento de Sócrates, pero pueden ser presocráticos porque no estaban dentro de su roco. Entonces, así como el mundo heleno y la idiosincrasia presocrática, con sus dioses y ritos específicos, sin embargo, no participaban ni concebían la vida bajo sus principios rectores. La existencia y aceptación de Dioniso, bueno, imagino que todos deben estar informados de quién fue Dioniso, este dios heleno, es decir, un dios ebrio, equívoco, violento, exultante, grosero, es señalar mucho sobre sus particulares modos de creer. El rapto dionisíaco, por ejemplo, el trance y la locura, fueron modos para alejar a la razón y el imperante yo, al menos por el tiempo que duraban las fiestas en las que se lo consagraba. La existencia es demasiado compleja para el orden y la prudencia. Es necesario entregarse a sus propias fuerzas originarias. Origen y ebriedad, dioses locos y frenéticos. Imaginemos los profundos contornos de estas sociedades olvidadas. Más allá de sus deidades, los helenos consideraban la existencia amorfa y relativa, sin orígenes claros ni definiciones seguras. Siglos pasaron para que Nietzsche rescate a Dioniso del polvo de la cristiandad y reavive su fuego buscando decir algo nuevo sobre la música y el arte. Dioniso es el símbolo del origen diseñado bajo la lógica del arte. Esto es lo clave, por ejemplo, en el primer libro de Nietzsche, que es Origen de la tragedia. Trasladar la idea de que el orden del mundo se debe a un ordenamiento, una moral, o sea, un orden que tiene una causalidad lógica, y empezar a pensar de que fue concebido a partir del diseño de un artista. Diseñó todo el dibujo que nos presentó el doctor de la Torre. Pensar que esto puede ser también una obra de arte, como en algún momento también lo fue la física de Newton, ¿no? Y que el problema, el aporte interesante además que propone Nietzsche es que cambia la dimensión ética sobre la cual vamos a entender el mundo. El hecho de la cita es muy feliz, dice que solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. Y miren qué giro interesante la medida de dejar de pensar que hay correcto, incorrecto, verdadero, falso, bueno, malo, ¿no? Como uno no podría decir que es malo el caballo que sale de la boca de Guernica. Entonces, es el dios artista que inventa bajo los preceptos de Oscar Wilde, cuando con sensatez afirmaba que al fin y al cabo el arte no sirve para nada. Esos también son sus objetivos. Entonces, del encuentro de Nietzsche con Dioniso surge entonces una ética anticristiana, frágil y poderosa a la vez, pero revolucionaria para los preceptos del orden y la autoridad. A los 23 años, el filólogo de Basilea declaraba que solo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. Qué olvidada novedad, una moral estética. El arte se abría paso como una institución capaz de dar pista para el surgimiento de una nueva forma de cultura, ausente de los vicios de una moralización integral y determinista. Un dios incestuoso, sexualmente potente, ebrio, habría decidido la suerte de todas las cosas, organizadas según las oscuras leyes del arte. Ética y estética reconciliadas en un proyecto integrador que rescata al sujeto de la metafísica y lo instala de lleno en el mundo de la estesis, es decir, en el mundo del sentir. Esto es, digamos, otra cosa que a propósito de esto, que estuvo apareciendo la palabra moral muchas veces y ética. Es decir, la moral es un orden, es una serie de reglas establecidas. Es triste que una persona tenga una moral, así sea la mejor moral del mundo, porque, digamos, no cambia. La moral no hay cambio. La ética, a diferencia,
está todo el tiempo embriagando y desembriagando con el medio, con el mundo, con nuestras sensaciones. La ética cambia, la ética tiene esa posibilidad. Cualquier forma de moral es bastante fea, en la medida de que se reifica y finalmente termina siendo una dictadura, esa moral, aunque sea muy buena. Y lo interesante es, cuando hablo de esto de rescatar al sujeto de la metafísica en el postulado de Nietzsche, es que cuando digo que lo trae la metafísica y lo trae al terreno de la estesis, o sea, de la estética, es que este sujeto puede empezar a sentir en todo sentido, ¿no? Con la cabeza, con el cuerpo, con sus intuiciones, con sus visiones, y en ese sentir tratar de tomar dimensión del mundo y construir una ética a la medida de cada uno. O sea, eso también fue interesante. Y quizás una nota al pie también a propósito de esto es que cuando Nietzsche aparece con esta ética revolucionaria, esta ética de la estética, inmediatamente después, digamos 50 años después, en el arte explotan todos los sismos, es decir, todas las formas de locura, es decir, todas formas de, digamos, de concebir el arte fuera de los imperativos de las estructuras y de la razón, la imaginación y las continuidades, de ahí todo el sustrato filosófico para autores como Deleuze, toda esta gente que comienza a pensar los flujos, que empieza a concebir un mundo sin estructuras, etc., terminan siendo los objetivos claves del nazismo y de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque estas formas de la imaginación eran peligrosas para una concepción del mundo estructural. Esos fueron también objetivos muy importantes para esta gente, bueno, menores, si tomamos en cuenta otros, ¿no? El proyecto de la ética estética nietzscheana, investidora de las estructuras y el estilo, prefirió darle la espalda a las academias segregadoras de autoridad y condenar a viva voz los daños que las instituciones religiosas operaron en el pensamiento y la sensibilidad de las personas, terminó siendo, y esto es un poco lo lamentable, un extracto, o sea, un sustrato gracias al cual le debemos gran parte del pensamiento, decía, ¿no? De Foucault, de Derrida, Deleuze, etc., pero terminó siendo menos una práctica para la vida. Es decir, no se aplica al pensamiento de Nietzsche, como no se aplica al pensamiento de Deleuze. Se estudia, pero no se lo aplica. Y esto es tanto en el mundo ateo como en el mundo teo. No se lo aplica. Siguen habiendo formas de control, siguen habiendo estructuras, microestructuras en las cuales uno sigue de alguna manera armando mitos, secretos. Y ese es un poco un conflicto grande. De hecho, bueno, lo voy a mencionar más adelante, pero viene el nota del pie, viene el paso. Todavía en las universidades se sigue estudiando psicoanálisis como materia troncal en las universidades de psicología. Y es una construcción del yo a partir de una relación triádica, yo, mamá, papá. Después de que, con mucha sabiduría, Foucault dijo que, señores, Edipo Rey es una obra de arte, nada más. Y de ahí en adelante el sujeto enmascarado y metido dentro de esa estructura represiva y representacional que es el complejo de Edipo. ¿Cuántos psicólogos están practicando hoy esquizoanálisis, por ejemplo? ¿No? Una de las terapias que propone Deleuze en su Antiedipo, etc. Sí, uno puede participar de un psicólogo, un analista muy ateo, pero que sin embargo sigue teniendo esa estructura, esa falta de poder aplicar ese ateísmo deliberado en otra forma. Por eso creo que hay que echar un poco de luz sobre que no solamente dejando de lado a Dios, vemos realmente el complejo problema que es este, ¿no? Otra de las alternativas históricas que presidieron la tradición judío-cristiana y más divertida también, ¿no? Es el caso de los filósofos cínicos como Antístenes y Diógenes Laercio, para quienes comer carne cruda o carne humana, legitimar el incesto y tomar por solfa el hecho de convertirse en carroña después de muerte precisaba los alcances de su filosofía de la libertad y de la vida. Se identificaban con los perros callejeros, de hecho, sinos en griego es perros, de ahí la relación entre uno y otro. De hecho, hoy por hoy una persona cínica es un peyorativismo, y en realidad los cínicos eran excesivamente frontales. O sea, es otra degeneración de los términos muy similar al tema del laicismo, como mencionó el señor Kepler, como educación. Muy bien. Entonces, se identificaban con los perros callejeros, siempre al margen de las instituciones, los credos y las estructuras. Practicaban el humor, la ironía
palabra, pero siempre buscando precisos resultados pedagógicos. Decían lo que hacían y viceversa. Materialistas e incisivos se proponían hacer estallar las estructuras, los tabúes y las prohibiciones establecidas por la inercia propia de las convenciones. Los cínicos eran enemigos de los hombres que ejercen el poder, así como de los hombres de culto y de iglesia. Michel Onfray, muy citado, en un apasionante libro que rescata y profundiza el pensamiento cínico, comentaba, ¿no?, que Antístenes, no se privó un día de desherir a un sacerdote de los ritos de Orfeo que prometía la salvación de los nuevos conversos, pero solo después de la muerte. El cínico le preguntó entonces al religioso por qué no moría en ese instante para obtener de inmediato la paz del alma. Ironía contra los vendedores del más allá. Por su parte, Diógenes, al ver una mujer arrodillada rezando piadosamente, le dijo, esto es 500 a.C., por eso, ¿no temes, hija mía, que un Dios se detenga por hacer detrás de ti? En efecto, todo está colmado en su presencia, y que en ese caso no parezcan buenos tus modales. Sus réplicas y enfrentamientos iban contra la autoridad en cualquiera de sus facetas e investiduras. Sabidos sus encuentros con Platón, con quien se enfrentó aguerridamente cuando éste insistía en promover un pensamiento esencialista basado en las formas puras y las ideas. Algo también de dejar de lado una serie de autores que la verdad que participaban de una filosofía mucho más visceral y mucho más agarrada a la vida. O sea, dicen que Montaigne en el siglo XVII escribió un ensayo muy lindo que es ¿Por qué filosofar me enseña a morir? Y es un libro que, digamos, que no tienen, que digamos que es despreciado o digamos no es una literatura troncal dentro de los estudios de filosofía clásica. Entonces, Platón despreciaba lo real y por eso Diógenes lo despreciaba a él. El procedimiento retórico y el método dialógico eran observados con recelo y excesiva prudencia por Antístenes y Diógenes. De hecho, los cínicos no confiaban en el lenguaje, en sus estructuras y su funcionamiento interno. En este sentido, recordemos que Barthes llegó a afirmar que la lengua es fascista, que su orden y su forma responden también a los intereses del poder. La novela El proceso de Kafka es la exégesis de la violencia de la ley respaldada por los enredos de la gramática. Kafka no se burla de la ley, sino que la despelleja al arruinar el lenguaje que la contiene. Por eso los cínicos empleaban el humor, la ironía y preferían el gesto a la palabra. Incluso recién en las últimas décadas del siglo XX, claro, esto es interesante porque este aporte que proponen los cínicos, que me están comentando, imagino que Platón, todos los diálogos platónicos, vuelve a ver como un exceso de la razón. Bueno, un ejemplo claro es Platón diciendo el hombre es un bípedo implume, y vino Diógenes Plac y le tiró una gallina desplumada para decirle no. No te enredes en ese fascismo del lenguaje. Y que recién estos estudios que comenzaron a sospechar de la estructura lógico-formal, empezaron a sospechar con prudencia estas estructuras, terminan, por ejemplo, abriendo la apertura a una cantidad de estudios increíbles sobre el gesto en el arte. Digamos, ahí gran parte de los aportes importantes de semiótica musical, las artes plásticas, para poder entender cuestiones muy interesantes sobre funcionamiento o el sentido, cómo trabaja el sentido de un lugar al otro en términos artísticos, es justamente la medida que toman importancia las superficies de desplazamiento, temas, cosas que no se pueden vivir en términos de inteligibilidad y que es realmente donde pasa la pimienta del asunto. Bueno, hay muchísima bibliografía y sería otro tema, ¿no? Que no es. Entonces, quizás frente a esto, digamos, personalmente, frente al estructuralismo kantiano, prefiero la cotidianidad de Montaigne, el tempo y la gracia de Nietzsche a la seriedad de Hegel o de Sartre. Retomando, hay que reconocer que los fundamentos de la tradición judío-cristiana se veían gestando silenciosamente en la Grecia de Platón, como dijimos, en el furor idealista de las esencias y las formas. El afán clasificador de Aristóteles, la exaltación de la virtud en Sócrates, también aportó lo suyo.
lentamente se fue conformando un suelo social que se alejó de la realidad imperfecta y movediza, inmanente a la vida y los hombres, y perfiló sus ilusiones hacia lo perfecto, lo correcto, lo bueno y lo difícil. Se armaron categorías. El cuerpo es menos que el espíritu. La muerte es mejor que la vida. La muerte es mejor que la vida. Arriba es mejor que abajo. Bueno, sobre toda esta situación, sobre este momento previo a la virtud, ahí van a parar directamente también los aportes de Deleuze, que venía mencionando con el antiedipo y la estética de los flujos. Lo central de esto, y también lo lamentable, es que esta nueva forma de cultura que amanecía traía una receta para realizar una moral y un ejercicio de una ética para todos. En este sentido, Michel Foucault, bueno, tocas estas apreciaciones porque son interesantes. Michel Foucault tiene un libro que se llama La hermenéutica del sujeto. En ese libro hay un ejercicio que él rescata previo, ¿no?, al cristianismo, etc., que es la epimeleia e auto, que es una práctica que también se utilizaba para poder descubrir, para poder articular una ética privada. La epimeleia e auto funcionaba con que uno se veía en la realidad de cierta situación, ese movimiento de afuera iba para adentro, uno producía un cambio, lo contrastaba con la realidad, o sea, veía de ese constante, volvía a entrar, y de esa manera había todo el tiempo una inquietud, es decir, que es distinto al conócete a ti mismo de Sócrates, que bueno, pero el epimeleia e auto. La situación, la primera forma de control, el primer panóptico que aparece realmente en la historia de la ética, digamos, es cuando se cambia esa, digamos, con el credo, etc., digamos, el movimiento es solamente interior, nunca hay constatación. Entonces ahí aparece la primera forma de control. Ese es otro de los momentos dramáticos, ¿no?, dentro de la supresión de articular los elementos para una ética privada. Entonces, estrangulados los principios básicos para una ética a la medida de cada uno, se instala así una moral monolítica y coordinada, como siempre, con la estructura del poder. Los resultados son implacables y definitorios. Los turcos en las cruzadas, los indios en América, las mujeres de la Inquisición, agradecidos. A diferencia de esta moral blanca, heterosexual, cristiana, exitosa, los cínicos practicaban una ética personal, siempre pensando y obrando en consecuencia. Dormían en la calle, se masturbaban en público, recurrían a los burdeles. Platón hacía también eso, pero eso no lo apuntó nunca en el banquete. Pero jamás la grosería, la maldad o las injusticias deliberadas. De este modo, al aceptar todas las facetas inherentes a una persona, es decir, a veces la soberbia, a veces la soledad, a veces el enojo, comprendían que los presupuestos éticos son la búsqueda y aceptación constante de uno con esta máquina rota que es una persona. Y acá voy a subrayar máquina rota, porque es otra importante, digamos, introducción del antiedipo de Deleuze, como para poder seguir pensando al hombre. Que si pudiera más dinero, seguramente podríamos también, como dijo también el señor muy prudentemente, el tema de los subsidios de CONICET. Pero sí, es interesante que entender que hay gran parte hay una gran concepción que entiende al sujeto a partir de que estamos rotos y que vamos a estar rotos siempre, y que no hay manera de que hay una estructura en la cual, insisto, uno lo pueden ordenar para poder solucionar todos sus problemas. Es decir, también entender que esta idea de máquina rota, del mecanismo roto, y que por suerte está roto, que hay error, que el error como una necesidad, ¿no? Otra de las grandes aportes del arte, el error como una necesidad, ¿no? Bueno, los cínicos ya lo entendían esto, lo entendían muy bien. Entonces, la responsabilidad con la vida del cínico es proporcional a su desprecio a los privilegios, los credos y poderes. Eran definitorios en términos de amistad y comprensión, pero siempre que de esa relación surja una enseñanza compartida, sin miedos ni deudas. Del mismo modo que se enfurecían con las mezquinas enseñanzas de la fe, se enfurecían con los señores de los hombres y sus tropeles. Así como otros hombres pensadores, así como otros hombres de arte y de ciencia, se han visto tentados con mayor o menor discreción a ser servidores del poder de turno.
Esta maniobra es oscura bajo los principios del ateísmo, es connivente cuando se ama a Dios. Onfray señala como hoy podríamos escribir abultados volúmenes constatando las relaciones idílicas entre Freud y Mussolini, Heidegger y Hitler, Sartre y Stalin, Castro o Mao. En contrapartida, recordaré el encuentro de Alejandro Magno con Diógenes Laercio, cuando el emocionado rey de Macedonia increpó a un Diógenes recostado sobre la hierba, exhortándolo a que decidiera qué cosas quisiera obtener de él, qué deseo profundo guardaba el filósofo en su corazón. Diógenes fue implacable, le respondió que se corriera, que le corría el sol, que tapaba el sol. Bueno, última parte, es el misterio y el control del otro. Actualmente, las descabelladas e insensibles aventuras de ese poder han complicado los saberes y las prácticas del hombre. Sus prácticas sobre el bien, el mal, lo justo, lo honesto, la verdad de sí, el amor, la paz, etc. A los que todavía pueden comer, los ha hundido en un enmascarado nihilismo fogoneado por una abrumadora y estratégica oferta de modas, tendencias, todas ellas amplificadas por sitios de internet, celulares, medios, y legitimadas a su vez por instituciones de un día, obras de arte de un día o conceptualizaciones de un día. Hace décadas que autores como Baudrillard, Castoriadis, Sontag, Onfray, Vattimo, Badiou, Rancière, Negri, Casulio, Brunner, entre otros, vienen diagnosticando y advirtiendo los tirantes oxidados de esta estructura. Ya sus denuncias exceden por absurdas los tejes y manejes de las instituciones religiosas, siempre tentadas por el control y el poder. El tono general de estos trabajos es pedagógicos también, son libros claros, más allá de algunos inconvenientes esperables, escasas y costosas tiradas de ejemplares, universidades que directamente instrumentalizan sus planes de estudios lejos de estos compendios sobre la realidad, y una bajísima difusión de estas ideas en los medios de comunicación, esto se ha hablado. Los inconvenientes profundos se presentan cuando un gran número de personas de esta ciudad, de este país, de este continente, de este mundo, frente a estos argumentos, sin embargo, parecen insensibles y ciegos. La pregunta es, ¿por qué? Por un lado, no termino de entender cómo puede ser que de cara a la vastísima historiografía que aborda las relaciones conniventes entre el catolicismo y los poderes dictatoriales, acá supuse que solamente si uno lee el libro El silencio de Verbitsky, que salió hace poco, es revulsivo, realmente es tremendo, es pornográfico ya, digamos. ¿Cómo puede existir, después de textos que pueda existir gente que realmente todavía fieles? Es muy raro, no lo entiendo. Por otro lado, tampoco comprendo bien cómo se pueden gastar cifras exorbitantes para descifrar los orígenes del mundo, mientras en el lago Victoria de Tanzania, por ejemplo, hay 25 millones de personas en condiciones mucho más precarias que los perros que andan sueltos por Mar del Plata. A propósito de esto, vean un documental que se llama La pesadilla de Darwin y van a ver que hablo de algo muy dramático. Ya de lleno y finalizando, en el terreno de la conjetura, creo que los ateos deberíamos pensar un poco más nuestra relación con el misterio. El pensamiento religioso finalmente se resguarda en ese vacío plural, necesario e inmanente a las cosas. Lo introyecta de mito y lo defendió con sangre, dinero y asociaciones ministeriales. La filosofía es la activa de ese misterio. Sus preguntas, al fin y al cabo, se nutren de ese vacío vivificante. El pensamiento científico, vigoroso y afanoso de respuestas, mantiene una relación tirante, o mejor dicho, atrapante. El misterio es el otro, es decir, ese espacio inexpugnable para el pensamiento. Si uno leyó Las palabras y las cosas de Foucault, va a ver que él empieza citando una enciclopedia china que los animales del emperador se dividían en A, locos, B, sirenas, C, perros sueltos, D, pintados. Y lo que decía, digamos, un libro como Las palabras y las cosas, ¿no? Bueno, que se mete en la arqueología del saber, ¿no? Cómo el pensamiento puede cambiar, ¿no? Cómo podemos pasar del Renacimiento al Barroco, ¿no? Cómo cambia la norma del saber. Misterio. Una cosa muy importante señaló Foucault ahí, que
la gracia y el punto de partida para ese libro es que realmente el pensamiento se enfrentaba a lo que no puede pensar. Es decir, que hay cosas que no se pueden pensar. Es decir, de hecho, nosotros somos finitos. Eso es, digamos, no entender de que el hombre es finito sin un problema, pero que la existencia es infinita. Es decir, somos finitos, la existencia es finita, hay algo que el pensamiento no va a entender. Pero no es que no va a entender, no porque no pueda, porque no le es pertinente entenderlo. No es lo indemostrable, es lo no mostrable. Es un hiato, un tragar saliva del sentido. Frente a esta situación, el filósofo argentino Eugenio Trías planteaba el desafío de una razón fronteriza, ubicada no en el límite de lo que no se sabe, sino participando a la vez de ese límite. Vivir en el otro, recorrerlo, transitarlo, aceptar el abismo que nos separa de las cosas en vez de perseguirlo avisorando un punto de llegada. Es una razón que atiende a otras potencias del ser, esas que aguardan en las hendiduras de la sensibilidad y las certezas. Ya en palabras de Trías, esta inteligencia, una inteligencia que da cuenta de sí misma a partir de sus propias sombras, con todo lo que desde la religión la desafía, la interroga y por lo tanto la pone a prueba. Entonces, las emociones y los riesgos se transforman. El sujeto fronterizo vive más la pasión del enigma que la posibilidad de poder narrar la experiencia atravesada. Bajo la mirada de esta razón, nuestra relación con el misterio cambia, que repercute de inmediato en nuestras relaciones con el otro. Las formas de control no solamente se realizan en los santuarios, también lo son las explicaciones infiltradas de soberbia. Por lejos, siento que es en el arte el espacio en donde las potencias del hombre se reúnen sin someter al misterio a ningún forcejeo deliberado. El misterio habita el arte y gracias a él podemos aventurarnos a su locura. La mera nadería del arte le quita al misterio el misticismo, dejándolo descubierto en lo que es, algo de lo que simplemente no sabemos de qué se trata. Gracias. Bueno, siguiendo con la modalidad, pasando a algunas preguntas, no nos queda demasiado tiempo, pero bueno, tratemos de ser expeditivos. Sí. Quiero felicitar al joven por su exposición cívica pero real en el mundo que vivimos. Lo único que quisiera que me haga una pequeña explicación de su comparación entre la historia griega de 500 años antes de Cristo con la idea de judeo-cristiana. Que explique un poco de nuevo eso. Claro, ¿cómo unificás aquello del pasado? Sí. Porque la verdad, tu exposición, te felicito porque es bueno, real. Muchas gracias. Real y la que vivimos, que hay muchos que no la comprenden y no la quieren entender. ¿Entendés? Por eso yo lo único que te pido sí, que me expliques esa parte, bueno, explico, porque no la puedo enganchar. Y de todas maneras, mucha gente ya estudió esto es como también... No sé si... Está bien, sí. ¿Está bien la pregunta? Sí, lo que quiero decirles es que, digamos, antes de que aparezca Cristo, sí. Digamos, es como la Revolución Francesa. No sí, es que la Revolución... conozco la historia griega y las dos, por eso te pregunto. No, por eso, voy a dar este ejemplo primero. La Revolución Francesa fue en 1789 fenomenal. Pero ya estaba la revolución hecha, era un huevo que se estaba cocinado. Faltó alguito que rompa y aparezca eso. Quiero decir que el sustrato sobre el cual el pensamiento judío-cristiano, es decir, que haya una idea de metafísica, finalmente es eso, que hay algo que es una verdad absoluta. La idea, digamos, se basa sobre que existe algo que es indefectiblemente. Y esa situación de ese es indefectible comienza a inyectarse a partir de las taxonomías aristotélicas, también a partir de la idea de virtud que plantean los filósofos socráticos, cuando aparece una idea de bien, cuando empiezan a armarse categorías en donde se desplaza el materialismo de la vida, el materialismo y la desesperanza de vivir, se las desplaza hacia un mundo de ideas muy cerquita al mundo del paraíso, están ahí, uno al lado del otro.
El libro de Nietzsche, la tragedia, Origen de la tragedia, se llama Helenismo y Pesimismo. Sí. Es decir, lo que está diciendo es que estos griegos entendían de que estaba buenísimo vivir. Separemos las cosas, un segundo. La historia griega es mucho antes del nacimiento del cristianismo, Sí, ¿cierto? larga oreja para. Pero los griegos, Platón, Aristóteles y todos los demás, etcétera, los nombres que quieras, las filosofías de ellos fueron tomadas de los antiguos escribas anónimos judíos, no judíos, porque no se sabía si eran judíos, de las personas que vivieron en aquellas épocas. Pero escribieron el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, está escrito 1000 años antes de Cristo. Y aparte el Talmud también está escrito en Alejandría 1000 años antes de Cristo. Son muchos, todos autores anónimos. Pero ahí donde yo no veo la parte judeo-cristiana. Ahí no la encuentro. Es este desplazamiento al mundo de las ideas. Es esta cuestión de desplazar un materialismo. Le comentaba que Diógenes y compañía comían carne cruda, que es como bueno, imagínense la herejía, ¿no? ¿Qué es eso, ¿no? Comer carne humana, comerse al otro directamente. Digamos, no les interesaba el tema de que los enterrasen, en fin, una serie de situaciones totalmente desarraigados a la vida, fuera de las academias, eran perros. Y que a diferencia de eso comenzó a haber entre las academias, los jardines, en fin, etcétera, se comenzó a estructurar un poder sobre el saber. Y que ese poder sobre el saber termina, digamos, con el tiempo, como contaba esta persona, termina ese virus del poder, y del saber, termina en 400 años dejando el terreno listo como para que aparezca este fenómeno político que fue el cristianismo para controlar a un momento especial de Europa, en el que el feudalismo, bueno, etc. Es un cuento histórico en realidad, no es un cuento mágico, histórico, sí. Y si vos pasás tu exposición desde la época del cristianismo, comparándola con cierta manera con lo que hacían los griegos. Sí, ahí. Es que el paso es muy... Por eso insisto, por eso la filosofía que se estudia en las universidades mainstream, esa filosofía es una filosofía que comienza, que justamente que se divide entre Platón y Diógenes, que agarra todo un rumbo, San Agustín, Kant, Hegel, Hegel despreciaba a los cínicos. Les hablaba no eran filósofos, eran unos mamarrachos para Hegel. Pero se discutían y peleaban entre ellos. Por eso, pero fue el camino que tomó, digamos, es como toda esta estructura que vengo hablando. Claro. Otra pregunta, por favor. Agradecido. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si a alguien le quedó alguna duda o comentario. Sí. Yo he asistido a varias conferencias, realmente estoy complacido con la mayor de ellas. Me gusta ver a la gente joven, como el señor que ha dado la conferencia, introducido en una nueva forma de pensamiento, pero me extraña intensamente por qué nosotros los ateos estamos constantemente evitando nombrar dos potencias, pues son dos potencias que han hecho bastante por el movimiento ateo sin, digamos, grandes, ¿cómo podría decir? Grandes esfuerzos de multitud. Esas dos potencias yo las he visto ignoradas, quizás me perdieron una conferencia, pero las he visto ignoradas hasta el día de hoy. Más aún, a una de esas potencias se le dirigen ciertas frases, ciertos diatribas que yo creo que están totalmente equivocadas. Y voy a nombrarlos. Uno de ellos es Bertrand Russell, el otro es Sigmund Freud. Yo creo que si hay ateos que han profundizado la causa del ateísmo, tenemos esos dos personajes y no podemos dejarlos de lado. No podemos dejarlos de lado porque nos va a afectar. Hay cosas que no nos gustarán de ellos, pero hay que entenderlos, hay que ver su lucha, hay que ver cómo ellos pusieron
sus conocimientos y su cuerpo a las diatribas religiosas que a uno no lo perdona. No podemos sumarnos a esas diatribas. Hay que liberarlos de esas diatribas. Tenemos que hacerlos respetables. Yo pienso que ahí hay una conclusión de la cual tendríamos que salir. Como ateos tendríamos que llegar a esa conclusión. No podemos decir, este era ateo, pero este es ateo y no me gusta. No lo veo. No, Bertrand Russell es un referente permanente. Pasa, bueno, creo que muchos tenemos imbuido, lo llevamos ya con nosotros en Es el realidad. filósofo superior. El filósofo de todas las filosofías, ¿no? Pero bueno, sí. De la vida. Una aclaración, porque creo que no cabe duda que el cristianismo comienza en Grecia, vos citás en particular en Platón. Es decir, es Platón el que le pide a los sirvientes que no cuenten gigantomaquías, que no le digan a los chicos que Dios es que hacen tropelías, sino que crea un Dios ideal y perfecto, ¿no es cierto? Porque si no, la gente se va a justificar, yo lo hago como lo hacen los dioses. Es decir, que también Sócrates, cuando se le imputa, ¿no es cierto?, no honrar a los dioses de la tierra, está bien, la imputación es cierta, porque no honra a los dioses de la tierra, es decir, verdaderamente piensa en un Dios perfecto, por lo cual se considera que el cristianismo es una suerte de platonismo llamado, eso creo que no se discute. Bueno, y el tema de Freud igual es un tema largo, no para ahora, es como tremendo. En Russell estamos todos de acuerdo, en Freud es más complicado. Eso es lo que no logro entender. Porque hay que ver que ese hombre sufrió por la causa mía. Ese hombre fue ateo hasta desde el principio hasta el final de su vida y lo expresa sin asco, no solamente en sus libros, sino en sus cartas. ¿Cómo podemos ignorar a una persona así? Va a haber algún comentario en uno de los paneles que va a haber de por qué no necesito a Dios, va a haber un comentario. Bueno, mañana otro aplauso para Martín. Mañana a las 11 horas, va a arrancar más temprano. Bueno, tenemos para escuchar unas cuantas ponencias.